33 minutos. Bueno, Los debates, o el debate, será el debate presidencial. Lo primero hay que saludarlo, se consumó, uno estaba hablando de esto desde que el presidente Abinader aceptó en su condición de presidente, que es lo que se resalta, es la primera vez, y segundo, es candidato puntero. Nada que ganar, sin mucho que perder, contraindicado por muchos asesores, y sin embargo, vamos al debate. Por eso uno insiste tanto en la contribución a la democracia que significa esto. Y que esto sea el inicio, que no volvamos atrás, de que podamos debatir, de que un presidente tenga que debatir. Uno siempre ve a España, que Julián nos hablará de los apuros de don Pedro Sánchez. Uno ve a España que debaten anualmente y el jefe de gobierno, como es diputado, se sienta al lado del otro, le dicen 50 cosas, pero cosas horribles. Él la refuta, se sienta, vuelve, se paran otros diputados. El Congreso, el Parlamento inglés es todavía más duro y más cercano. Están como estamos nosotros en esta mesa. Y el primer ministro está sentado al lado y le dicen 50 cosas. Entonces nosotros no tenemos esa dinámica que es muy, muy importante, Julián. Tenemos nos asomamos, ¿no? Que ayer anoche escuchaba a Campo Vidal, al hombre de los debates en España, y que acudió al primero. Va a estar en Maquini el sábado. Sí, vi unos minutos ahí en Radio Televisión Dominicana antes del debate. Y él hablaba que aunque llegamos, quizás se podría decir que llegamos un poquito tarde, ¿no? Porque España fue 92, 94. 93. 93. Y bueno, nosotros 93, 7, 24, 31 años. 31 años. En Estados Unidos, bueno, el primero fue en el 60, en televisión, de Kennedy Nixon. Y otros muchos debates alrededor del mundo. Pero llegamos, y qué bueno que esto se inaugura, y que podemos ver al presidente y que los moderadores digan, candidato Abinader, su turno, o su réplica. Eso es interesantísimo, y de tú a tú. Ese es el gran valor. Bueno, después uno puede decir, agregar cosas, pero ese es el gran valor, que haya debate y que el presidente pueda estar sometido a tiempo a reglas de igualdad con personas que aspiran a desplazarlo de esa posición. Lo segundo es que hubo un gran nivel, un alto nivel. Y era de esperarse, ¿no? El presidente Abinader, un hombre respetuoso, presidente Fernández, bueno, es decir, ni levanta mucho la voz. Y Abel, que es el más joven, quizá el más impetuoso, pero también una persona que en un meeting o en algún momento de campaña puede decir cosas, pero que en un escenario así no se esperaba que iba a dar la nota discordante en esto. Y ese es un elemento importante, ese nivel en que se mantuvo. Que incluso creo, no sé qué dirán otros comentaristas, mis compañeros y otros de otros programas, pero incluso entiendo que se podía llegar mucho más lejos y que hasta debieron llegar, en el caso de la oposición, sin que hubiese falta de respeto, digamos, para utilizar una frase, al presidente. Pero creo que se debió llegar más lejos porque entiendo, como en boxeo, al campeón hay que noquearlo. A veces se dice, pero ¿cómo fue? Se la dieron porque es el campeón. Lo que pasa es que al campeón hay que noquearlo. Esto tiene una lógica. Es una persona, bueno, que no sabe de boxeo no me va a entender. Pero usted tuvo que acumular un sinnúmero de peleas para llegar ahí y luego desplazar al que era campeón del momento. De consiguiente, no es verdad que usted, al que tiene esos méritos,
porque usted se asomó o dio casi los mismos golpes, a usted le pueden conceder la condición de nuevo campeón. Por eso la expresión de que al campeón hay que tumbarlo. En este caso, la oposición tenía una oportunidad de mover el péndulo. Yo creo que no se movió. No se movió, no se puede hablar de ganadores. Yo creo que primero ganó el país, la democracia, y los tres ganaron. Los tres ganaron porque el presidente Abinader muestra sus números, se mantiene relajado, no digamos en control de la situación, pero sí en un ambiente que sin mayores riesgos, digamos, sin mayores riesgos en el ambiente, en la situación. El presidente Fernández, de su lado, como siempre, un maestro en la exposición, el uso de los números, en ese saber decir para que le entiendan. Y Abel, que siempre intentó, y ahí lo hizo bien en el sentido de ser más llano, de disparar a la zona en la que él podía meterse y discutir, abogado, pero de los números, y él tiene asesores en el PLD, brillantes economistas, pero daba sus números, pero no se metía tanto en esto. O sea, se mantenía en su zona. Por eso digo que los tres jugaron sus roles adecuadamente, jugaron los roles adecuadamente. Pero el que se exponía era el presidente Abinader. El que se exponía era el presidente Abinader. Lo que dicen los números, las encuestas, es que el presidente Abinader es puntero y que tiene una distancia importante. Las encuestas hablan de 50 y pico, de 60, los PRMistas hablan de 70, duplica la oposición... la intención de voto de los adversarios. Eso es correcto. Duplica. La oposición dice que son 46, que son 49, pero siempre adelante. Ahí no hay ninguna duda de que es puntero y que tiene una distancia. Luego, hay encuestas y hay partidos y hay visiones. Pero el que se exponía, repito, era Abinader. Entonces, la oposición manteniendo el respeto, porque si usted falla, una persona, usted no supone a un presidente Fernández descompuesto, pero si se excede en el ataque, se podía esto volver en su contra. Y probablemente eso se pensó y se midió. Ahora, entiendo que los de oposición, los adversarios del oficialismo debieron ser quizá un poquito más agresivos, porque era mover el reloj, moverlo, y no se movió, era arreciar. Y hubo momentos, pero era arreciar para tratar de ganar unos puntos. Porque aunque siempre hemos dicho aquí, Hipólito lo repetía, no recuerdo en qué escenario, debate, que eso... No, los debates se está viendo que generan y que pueden cambiar determinadas situaciones y mover a gente en determinadas direcciones, porque en Santiago yo no creo que hoy Marino Collante, que está en la boleta del PLD, tenga un 1%. No tiene que obligar a los PLDistas a agarrarle la mano y llevársela a la urna. Y los dominicanos conocimos, bueno, me refiero a la mayoría, a Soraya Cuello. Y no mueve la aguja del reloj porque es la candidata vicepresidencial, pero despertó una simpatía importante. Si hubiese sido la candidata presidencial, lo mueve. Entonces sí, los debates, se le está prestando atención. Anoche todo el mundo estaba en debate. Y está despertando interés. Y pueden mover simpatía, o la gente que está indeciso,
y que solo se queden los muy convencidos, los militantes con los candidatos de antes de los debates. Entonces yo creo que es un factor importante, e insisto, no quiero ser muy concluyente en este juicio que voy a emitir, pero yo creo que era la gran oportunidad, para no decir la última, de la oposición en darle un buen zarpazo a las simpatías que tiene el presidente Abinader, a lo que dicen las encuestas, a que se creara una situación de que el presidente no pudiera salir, ese tranque, esas situaciones incómodas que en algunos países han retratado, han quitado el ropaje a algún personaje político. Eso no se produjo en ningún momento. Se mantuvo lineal. No estoy de acuerdo con quienes dicen que aburrido, no es verdad. Lo que pasa es que una discusión de nivel y quizá una primera aproximación, digamos. Pero la oposición debió aprovechar mejor ese escenario para tratar de mejorar la situación en las encuestas y en las simpatías. Pero hay que celebrarlo, hay que seguir celebrando este primer encuentro. Y los moderadores, Catherine Hernández y Cavada, muy bien. Muy bien, muy profesionales, son dos muy buenos profesionales. Yo siempre hablo con Catherine, alabo a Catherine, se lo digo personalmente, de sus condiciones profesionales, de una de las mejores presentadoras de noticias de la República Dominicana. Entonces, yo creo que las cosas ocurrieron muy bien en su momento, distendido. Noté al presidente Fernández casi siempre con el ceño fruncido, quizá un poquito brilloso, Abel sumamente brilloso, pero estaba con los rostros contraídos Fernández, aun cuando pasaba al rol de profesor a hacer explicaciones para que la gente entendiera los números, que siempre son muy difíciles de procesar. Alguna gente ha hablado de la falta de corbata del presidente. Ese es el presidente. Yo creo que una de las contribuciones que tendrá es que aligeró la vestimenta en el país también, quitó la corbata y colocó la chacabana, más frecuente, la chacabana remangada, la chacabana mangas cortas. O sea, y él iba a un escenario, él ha estado en la semanal, en 1000 actividades importantes oficiales, y esta era una actividad importante, y fue como él ha estado frente a los ciudadanos, y en este caso era estar frente a los ciudadanos y seguir con una imagen que él y sus asesores saben que ha sido bien recibida, o sea, más distendido. Entonces yo creo que él hizo lo correcto. Si no fue él o los asesores o quienes estaban al lado de él, pero hizo lo correcto en presentarse como él ha estado en estos últimos 3 años, que ha sido bien recibido de esa manera, además, más cercana, más abierta, ¿no? Sin esas formalidades de los viejos dirigentes políticos. En sentido general, eso, qué bueno que tenemos debate. Don Pablo Macchini Ortiz, 7:47 minutos. Pero yo insisto en la victoria de la democracia